Son palabras del Evangelio de Juan que disponen nuestro corazón, disponen nuestra persona para poder entender la palabra que Dios nos ha dirigido hoy en el Evangelio, en las lecturas. Es preciso, hermanos, que paremos y tengamos la capacidad de reconocer si soy oveja de un pastor que me conoce y al que yo sigo, llamado Jesús de Nazaret. Porque pastores puede haber muchos, pero buen pastor solo hay uno. Solo hay uno que me conoce y como me conoce me quiere y a quien yo sigo. Y esta es la entraña del Evangelio de hoy, donde el Señor de alguna manera viene a ponerles a los sumos sacerdotes y a los ancianos en una encrucijada, porque ellos se habían autodenominado a sí mismos hijos de Dios, ovejas del buen pastor, pero no le seguían. No le seguían. Porque en el fondo se habían fabricado una religión a su medida. Fijaros, para entender el Evangelio es importante situarnos en el contexto determinado en el que Jesús dice esta parábola. Estamos escuchando el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, en el que los sumos sacerdotes y los ancianos se cogen un cabreo monumental con Jesús, primero porque Jesús los echa del templo a todos y les echa en cara que han convertido el templo en un mercado. El lugar que es la casa de oración ha dejado de serlo para convertirse en un lugar donde uno hace lo que le da la real gana. Y después de aquello, según sale Jesús del templo, echando a todos aquellos de allí, les dijo la parábola de la higuera maldita, que se llega a secar y no produce vida y no produce fruto. Y así Jesús les dice a aquellos que lo escuchan que el templo lo han convertido en eso mismo, en un lugar seco que no produce vida y que no produce fruto. Porque aquellos que están asentados en el templo, aquellos que mejor conocen la Escritura, los que mejor conocen a Dios, han decidido cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que vivir las cosas, y entonces ellos mismos han hecho una distinción entre quiénes son los primeros y quiénes son los últimos. Y los primeros somos los que estamos aquí, que venimos al templo, que rezamos, que damos culto a Dios, que una serie de cosas. Y los últimos son los indeseables que no conocen a Dios. Y en este contexto Jesús les dice, ¿qué os parece? Un padre tenía 2 hijos. Fue y le dijo al primero, ven a trabajar hoy en la viña. No quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Lo mismo le dijo al segundo. Y le dijo, voy. Pero después no fue. Los que sois padres y madres, seguro que lo entendéis muy bien, porque seguro que más de una vez le habéis dicho a vuestros hijos, haz esto. Y ha dicho, no quiero, pero luego lo hace. Haz esto, ya voy, pero luego no te hace caso. Y Jesús les pregunta, ¿quién de los 2 cumplió con la voluntad de su padre? Y naturalmente ellos responden el primero, que aun no queriendo al final hizo lo que se le había mandado. Fijaros, nosotros nos podríamos reconocer en el primero de los hijos, porque yo creo que todos alguna vez hemos escuchado la palabra de Dios que nos interpela y hemos dicho, no quiero. Pero luego hemos hecho lo que el Señor nos pedía. Quizás nos podríamos identificar también con el segundo hijo. Voy, Señor, pero luego no le hacemos caso. Benedicto XVI decía que entre estos 2 hijos
aparece misteriosamente un tercero. Un tercero. Un tercero que no dice no quiero y luego hace lo que el Padre dice, y que no dice voy pero luego no hace caso. Un tercero que dice voy y lo hago. Dice la carta a los Hebreos que cuando Cristo entró en el mundo, dijo: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Y se trata de esto, hermanos. Se trata de escuchar, de querer y de hacer. Escuchar, querer y hacer. No hay otro camino para nosotros. Escuchar la voluntad de Dios, escuchar la palabra de Dios, querer vivir y cumplir la palabra de Dios y la voluntad de Dios, y que esa palabra y esa voluntad divinas se hagan vida realmente en nosotros. Y nos puede parecer que a lo mejor es muy difícil, pues es que nadie dijo que vivir el Evangelio fuera fácil. Cuando la hermana de Santo Tomás le preguntó ¿qué hay que hacer para ser santo? Santo Tomás le responde: hay que creerlo. Hay que creerlo. Porque si primero no lo quiero, qué difícil, ¿verdad? Estamos en la disposición, y esto es una oportunidad maravillosa que nos brinda, la disposición de querer que mi voluntad se adecue a una voluntad más alta y más grande, que es la voluntad de Dios. Y esto es lo único que tenemos que vivir, hermanos. La voluntad de Dios que nace de una escucha sincera de su palabra que yo quiero vivir y vivo. Porque incluso en última instancia no se trata de decir quiero o voy. No, no. Las palabras pasan a un segundo plano porque lo que queda de manifiesto son las obras. En Jesús, las obras y las palabras están intrínsecamente unidas. Jesús lo que dice, lo hace. Y lo que hace es la voluntad de su Padre que está en el cielo, hasta el punto de llegar a decir: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Hágase mi voluntad y no la tuya. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Toda la vida de Cristo está caracterizada y marcada por un constante abandono en la voluntad del Padre. Y esto, hermanos, no es nada fácil de vivir. ¿Sabéis por qué? Porque hace falta ser muy libres para renunciar a la propia voluntad en favor de la de Dios. Hace falta ser muy libres para bajarnos a nosotros mismos y reconocer la grandeza de un Dios que me ama más de lo que yo me puedo imaginar. Y a veces nos podemos quejar pensando: es que Dios me pide mucho. Sí, Dios nos pide mucho porque nos ama mucho. Y solamente aquel que ama mucho está en la disposición de poder pedir mucho. Solo el que ama mucho hasta dar enteramente su vida tiene autoridad para pedirnos a nosotros mucho hasta dar la nuestra. Y entonces al final, para nosotros se trata de vivir enteramente el Evangelio, entendiendo la necesidad que tenemos de convertirnos cada día. Porque si no hay una conversión sincera de cada día, es imposible, hermanos, es imposible. Porque enseguida nos sale nuestra vena esta que nos hace ponernos incluso por encima de Dios, que nos hace creernos superiores a los demás. Nos lo decía el apóstol San Pablo: no os creáis superiores a los demás.
Entonces pensamos que porque vengo a la iglesia y vengo a misa, faltaría más. Me pienso que a lo mejor soy mejor que los demás, porque me he bautizado de pequeño y porque mi familia es cristiana y porque a veces rezo, a veces nos creemos mejor que los demás. El otro día me decía una persona, yo hace mucho que no voy a misa. Y le dije, pues ven. Y me dijo, no, porque la gente que va a misa es peor que yo. Y entonces yo le respondí, tienes razón. Los que vamos a misa somos unos pobres pecadores necesitados de que Dios nos transforme el corazón. Hermanos, es que esta palabra es para nosotros. Porque Jesús no les dice estas palabras a los que están lejos, no, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Los ancianos son los que se sabían la Biblia de memoria, los que iban al templo todos los días. Es que esto es primero para el cura y después para todos los que formamos la parroquia, la iglesia y venimos a misa cada domingo. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos dos tentaciones. La primera, la de juzgar a los que están lejos de la iglesia o lejos de Dios. Y la segunda, la de juzgar a los que viniendo a la iglesia cumplen con la palabra y con la voluntad de Dios. Porque nosotros no estamos dispuestos a vivirla. Eso sí, nos quejamos de que el proceder de Dios es injusto. Como decía la primera lectura. Decís, es injusto el proceder del Señor. Y esto nos pasa cuando nos ponemos nosotros en el lugar de Dios y somos los que decidimos lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer, lo que no, y cómo hay que vivir las cosas. Y entonces me convierto en juez de los demás e incluso de Dios. Y nos atrevemos a juzgar a Dios echándole en cara por qué permite una pandemia, por qué permite que se muera tanta gente. Y entonces Dios viene y nos dice, ¿es mi proceder el que es injusto? ¿O es el vuestro el que es injusto? Hermanos, ¿con qué autoridad nosotros juzgamos a Dios, que siempre nos perdona, que no deja de amarnos, que cada vez que nos acercamos a Él tiernamente nos abraza, nos limpia, nos llena el corazón de su gracia? ¿Con qué autoridad juzgo yo a Dios por las cosas que hace, que permite o que dice, cuando nosotros mismos consentimos en tener el corazón lleno de juicio, de rencor, de murmuración, de crítica, de impureza, de soberbia y de mentira? Y podríamos seguir. Y tenemos autoridad para juzgar a Dios y nos olvidamos de lo necesario que es el reconocimiento de que Dios me cambie y que me transforme el corazón. Que es que por eso le tengo que escuchar, por eso necesito recibirlo en los sacramentos, para que Dios me transforme, consciente de mi pobreza y de mis miserias. Dejarle a Dios que me transforme. Qué error tan grande si no nos damos cuenta de lo mucho que Dios nos tiene que cambiar y si nos asentamos a nosotros mismos cómodamente viviendo la fe, pensando que son los demás los que tienen que cambiar. Tengo un amigo recién convertido, un indeseable que se había metido hasta lo más profundo del mundo de las drogas, no se ha muerto porque Dios no ha querido, está en la cárcel, ha hecho lo que le ha dado la gana y no sé cuántas veces ha hecho el mal consigo mismo y con los demás. Un indeseable. Bueno, se convierte y Dios le cambia el corazón, pero por completo. O hay un cambio de vida alucinante. Tan fuerte que empieza a ir a la iglesia, empieza a escuchar la palabra de Dios, la empieza a vivir y entonces le empiezan a criticar. Le empiezan a criticar porque es capaz de perdonar al que casi le quita la vida,
porque es capaz de amar a los que no le quieren y porque con mucho cariño se acerca un día a alguien y le dice: oye, yo creo que nosotros, si somos cristianos, que estemos criticando aquí a otros y poniéndoles a caldo. Y entonces le ponen a caldo a él. Y entonces dice: oye, yo que llego con toda mi ilusión porque Dios me ha tocado el corazón, quiero vivir su palabra y voy a la iglesia, y de repente en la iglesia la gente no entiende que es posible vivir la palabra de Dios. Y entonces nosotros nos tenemos que preguntar en qué lugar estamos, hermanos, porque se trata de creer de verdad en el Señor y de creer de verdad su palabra, que me da la vida. Porque nosotros nos buscamos la vida en otras cosas, que en última instancia en casi nada nos aprovecha. Qué importante es que nuestra oración sea la del salmista. Recuerda, Señor, tu ternura. Enséñame tus caminos. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Todo el día te estoy esperando. ¿Es posible para nosotros, hermanos, vivir así? Esperar a Dios cada día para darme cuenta de cómo Él me espera a mí. Porque el Señor no me va a obligar a nada, no me va a coaccionar a nada, me va a esperar. Dios, fijaros, no nos quitará nunca ni la libertad que tenemos para pecar o para hacer el mal. Nos esperará con su ternura infinita para abrazarnos, para purificarnos, para levantarnos de nuestras caídas, para llenarnos el corazón. La cuestión está en si yo me reconozco necesitado de ser abrazado por Dios, de la ternura de Dios, del perdón de Dios y de la misericordia de Dios. Porque si no hay una necesidad de experimentar la misericordia de Dios, entonces el corazón no se abre. No se abre. Y ante un corazón endurecido y cerrado, Dios no puede hacer nada. No porque no quiera, sino porque no le dejamos. Por eso lo más importante es saber reconocer la grandeza del amor de Dios y querer corresponder a Él amándolo nosotros. Dice San Juan que el que permanece en Dios debe caminar como Él caminó. Vamos a pedirle a Dios que nos libre de la hipocresía de creernos superiores y que nos conceda la gracia de vivir necesitados, porque sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Amén.